Bueno, buenas noches, mi nombre es Gerardo. Este es mi proyecto final para la materia de métodos numéricos y analizaremos cuatro ejercicios de cada unidad. Empezamos con sustitución sucesiva de la primera unidad y dice, supón que eres un ingeniero encargado de optimizar el consumo energético de una máquina en una planta de producción. La máquina tiene un proceso que depende de una variable de entrada X y la salida de la máquina Y. Se describe mediante la función Y es igual a coseno de X. Tu tarea es encontrar el valor de X tal que X sea aproximadamente igual a coseno de X. Es decir, un valor de X tal que el sistema alcance un equilibrio. La función g de x es igual a coseno de x describe la relación entre el estado actual y el estado deseado del sistema. Para ello se va a utilizar el método de sustitución sucesiva, donde empiezas con un valor inicial cero a través de iteraciones sucesivas para aproximar el valor de x, que satisface la ecuación en x igual a coseno de x. Entonces ese es el código de la primera unidad. Entonces, en esta caso nos dividimos, para empezar vamos a definir la variable g de x, en este caso coseno de x. En la parte de acá es la base de nuestro código que vamos a utilizar. Y los parámetros que nos dan en el ejercicio son los que vamos a poner acá. Lo vamos a analizar con un máximo de 100 iteraciones. Y en la parte de acá dice si logra encontrar la solución y te va a imprimir solución aproximada y te va a dar el resultado, la solución y el número de iteraciones. En dado caso no encuentra una solución, te va a decir que no se encontró solución en el número máximo de iteraciones. Y eso voy a analizar si está grabando. Sí. Y ejecutamos el código. Acá nos da el resultado de la solución aproximada, que es de 0.7390. Se realizó en 34 iteraciones. Y ese es el primer código de la primera unidad. Luego analizaremos la unidad 2, que es el método de Jacobi que viene siendo de la unidad 2. Dice, imagina que en un edificio de oficinas las temperaturas de tres habitaciones están relacionadas mediante un sistema de ecuaciones lineales. Se desea encontrar la temperatura de las habitaciones T1, T2 y T3 usando el método de Jacobi. El sistema de ecuaciones es y se desea usar el método de Jacobi para encontrar las temperaturas en un margen de error de 1 por 10 elevado a la menos 6. Bueno, como se puede analizar, cumple lo necesario para realizar el método de Jacobi porque en la matriz el primer valor, el medio y el último son mayores a la suma de su horizontal. En ese caso, T1, que viene siendo 4, es mayor a menos T2 y T3. En este caso es menos 1 y 1, que da 0, es mayor a 4. Es por eso, es por eso que si funciona, en este caso T2 viene siendo 3, que es mayor a la suma de su horizontal, y lo mismo pasa en este caso. Entonces, nos están dando básicamente todos los datos necesarios para aplicar el código. Y ese es el código que se va a utilizar, que viene siendo este de acá, donde te dan los valores. En este caso, 4.0, menos 1, 1, 1, 3, menos 2, 1, menos 1 y 5. Los valores de B son los valores que te dan al resultado de la matriz, que son 3, 9 y 2. Y por último, vamos a iniciar en un valor 0 en cada uno. Por eso acá se le pone el 0, 0, 0. Y acá nuestro margen de error, que viene siendo ese de acá, lo tenemos en este lado de acá. Y lo mismo en un máximo de 100 iteraciones. Para analizar mejor el código, vamos a entrar acá. Ese es el código de Jacobi que vamos a utilizar, donde nos ponen a decir las variables b, n, x, d, cómo funciona el código y lo mismo, qué nos va a imprimir en dado caso hay una solución o no hay una solución. Volvamos al método, vamos a ejecutar el código y nos da los errores relativos y se encontró una solución
4, 2.39 y menos 0.19. Y se hizo en 15 iteraciones. Bueno, ahora vamos a pasar al tercero, que es sobre interpolación de Lagrange, que es de la unidad 3. Dice, imagina que en un laboratorio están midiendo la temperatura de un líquido en diferentes momentos. Los datos de la temperatura son los siguientes, te dan los datos. Dice, el laboratorio necesita estimar la temperatura en el minuto 5 utilizando la interpolación de Lagrange, dado que no tiene datos en ese minuto. Además, el laboratorio quiere visualizar cómo el polinomio de interpolación ajusta los datos para asegurarse de que el modelo es razonable. En este caso, nos podemos dar una idea, porque entre el minuto 4 y el minuto 6 hay 19 y 21 grados, por lo que el resultado aproximado nos debe dar como 20 grados. Este es el código que nosotros vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar dos, que es el método de interpolación de Newton y el método de interpolación de Lagrange. Vamos a visualizar el código. Acá están los datos que nos da. En este caso, nuestras X son nuestra variable de tiempo, que es independiente, y la Y es la temperatura, porque mientras más pasa el tiempo, la temperatura se hace más alta. Entonces, vamos a ver el código. Ese es el código que vamos a utilizar. Y cuando se ejecuta el código, nos va a dar un resultado. A ver, nos da el resultado con la gráfica. Esa es la gráfica del método de Newton. Y se da cuenta, ese es el dato que estamos interpolando. Y en el minuto 5 nos da una cantidad de 20.2.3. Y nos da este que es el que nos interesa ahorita, que es el de Lagrange. En el minuto 5 nos da 20.5, 20 y algo. Acá lo vamos a ver. En el método de interpolación de Newton nos marca 20.03. Y en el de interpolación de Lagrange lo mismo, pero no lo da más exacto, nos da mucho más de decimales. Y sí tiene sentido porque entre la temperatura 4, o sea, entre las 4 y las 6 hay 19 y 21. Entonces sí debe haber un valor como de 20 grados. Por último está la regla de Simpson, compuesta de la unidad 4. Y dice así, imagina que estás trabajando en un cálculo del trabajo realizado por una máquina, donde la fuerza que ejerce la máquina a lo largo de un recorrido está dada por una función matemática. El trabajo se puede calcular como la integral de la fuerza respecto a la distancia. Se ponga la fuerza de f de x a lo largo del trayecto desde x0 hasta x0.8, que son los metros, se escribe como la siguiente función. Y acá nos pone la función. Dice que queremos calcular el trabajo total realizado por la máquina en ese intervalo usando la regla de Simpson compuesta. El intervalo de integración es de 0 a 0.8 y queremos dividir ese intervalo en un número específico de subintervalos. En este caso usaremos 6 tramos, que es un número par necesario para la regla de Simpson. Ese es el tema más interesante, al menos para mí, en mi opinión. Y les vamos a mostrar el código. Este acá. La función de la fuerza de fx lambda de x es esta de acá. El software está grabando. Sí, es esta de acá. Entonces, esa es la función que nos dan en el ejercicio. Esta función. Simplemente agarramos los datos y los pasamos a esa función. El intervalo de integración nos lo están dando, tanto en A como B. A empieza en 0 y B en 0.8 metros. Los tramos deben ser 6 tramos. Para que funcione este código, tiene que usarse tramos pares. En dado caso no haya los tramos pares, te manda un aviso. En este acá, validar cantidad de tramos pares. Acá, en ese código acá, valida si realmente estás ingresando una cantidad de intervalo de tramos pares. Si tú cambias acá el valor de 6 y le pones, por ejemplo, 5, te debería mandar un aviso donde te diga que el tramo debe ser par. Y aquí lo dice. Te dice que el tramo debe ser par. Entonces ya lo vamos a poner en el valor que nos dijeron. Y procedimiento de la regla de Simpson, que ese es más o menos
Eso de acá explica más o menos la fórmula que tiene ese ejercicio, ¿no? Y ya. Esto de para visualización es algo que yo agregué. Este es del examen que hubo de la última unidad de la regla de Simpson compuesta. Entonces, esto fue algo que yo le agregué para poder ver para que cuando nosotros ejecutamos el código y funcione, nos muestre una gráfica. Dan los puntos de evaluación, visualización y todo. Vamos a ejecutar el código. Y nos da la gráfica. Como se había dicho, son 6 tramos. Entonces contamos las líneas naranjas, que son los tramos que debe haber. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y hay que recordar que por cada tramo, en los puntos que te dan, ajá, los puntos de evaluación deben ser uno más siempre. Entonces en este caso debe haber 7. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 7, exactamente. Y te dice acá el número de tramos, el trabajo realizado del integral, que es esta cantidad. Esa es la respuesta. 1.6371. Y sería todo, sí, sería todo por mi presentación. Son de los temas que yo considero que son de los más importantes y de los que más me gustaron. Y acá se puede ver por última vez el código. En esta parte de la visualización yo le agregué los colores o lo necesario para que se pueda ver de una manera presentable. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo, por ver ese, mi presentación y ya buenas noches. Muchas gracias.